Octubre de 1962. Durante lo que se conocerá como la crisis de los misiles en Cuba, el mundo contiene la respiración. En muchos aspectos fue el momento más temido en los 45 años que duró la Guerra Fría. Dos superpotencias mundiales estaban preparadas para llevar al mundo al borde de una guerra nuclear. Pero bajo la superficie marítima se está produciendo una batalla nuclear diferente, aunque nadie comprende realmente de dónde procede la verdadera amenaza. En el siglo XX, un arma submarina permite a los ejércitos pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyendas. Segunda Guerra Mundial, Infierno bajo el mar 2. Crisis de la Guerra Fría. Octubre de 1962. Un submarino soviético se acerca rápidamente a Cuba para una misión altamente secreta. El B-59 acaba de salir de un puerto ruso cerca de Murmansk y ahora cruza el mar de Barents. El radio y el radar buscan barcos y aviones enemigos. Se acerca la línea NORCAP, llamada así por encontrarse en la ubicación más septentrional de toda la Europa continental. Es una barrera bélica antisubmarinos de la OTAN que se extiende desde la isla del Oso hasta NORCAP en Noruega. El capitán soviético de segundo rango, Valentín Savitsky, debe conseguir que su tripulación cruce la línea sin que la detecten. Si lo localizan, la OTAN rastreará cada movimiento del B-59 y pondrá en peligro a otros 3 submarinos, al B-4, al B-36 y al B-130. Y lo que podría ser peor, podría dar pistas a Estados Unidos sobre la Operación Anadyr, una enorme campaña soviética para desplazar tropas, equipamiento militar y misiles por el Atlántico hasta Cuba. Meses de movilización secreta que desencadenan la crisis de los misiles en Cuba y que llevará al mundo a la situación más cercana a una guerra nuclear global que haya vivido nunca. Pero la situación en Cuba se complica a medida que el conflicto del Estado isleño con Estados Unidos se intensifica. Solo 3 años antes, en 1959, Fidel Castro derroca al anterior gobierno de La Habana, respaldado por Estados Unidos. Como respuesta, el presidente Kennedy autoriza a los exiliados de Cuba formados en la CIA a invadir su patria. Castro lucha con decisión. La invasión de Bahía Cochinos fue un desastre para los estadounidenses. A pesar de que Castro gana esa batalla, presagia que hay otra invasión inevitable. De repente, Khrushchev, líder del gobierno soviético, se dio cuenta de que había una brecha y fue a exprimirla. Castro se comunica en secreto con Nikita Khrushchev, quien propone una serie de emplazamientos para misiles. Se trata de una oferta de protección soviética para su aliado comunista. Cuba acogerá decenas de misiles nucleares con alcance para atacar todo el territorio continental de Estados Unidos. Es una provocación peligrosa en esta partida de ajedrez de la Guerra Fría. Desde la perspectiva soviética, Khrushchev quiere colocar misiles en Cuba para compensar los misiles que Estados Unidos ha colocado en Gran Bretaña e Italia y que está colocando en Turquía. Se trata de bases aéreas en todo el mundo con un alcance aéreo y nuclear sobre ellos. Castro acepta el plan. En abril de 1962, los soviéticos comienzan a desplazar a unos 40.000 hombres y a trasladar artillería y misiles. La propuesta también incluye la creación de una base submarina. El plan inicial era que los submarinos llegaran a Cuba y que se unieran al grupo de fuerzas soviéticas, el cual se suponía que era el grupo de fuerzas soviéticas más grande fuera de la URSS.
Pero los planes cambiaron en las semanas previas a la salida del submarino. Siguiendo las órdenes más recientes, Savitsky debe interceptar inmediatamente el B-59 sin que lo detecten. Y por si fuera poco, debe hacerlo en un tiempo récord. Las órdenes definitivas que se dieron a los comandantes presupusieron la velocidad del viaje y el secretismo de este, algo que era prácticamente incompatible. Para cumplir con el plazo de Moscú, Savitsky y los demás capitanes de submarinos deben viajar sin parar a más de 18 kilómetros por hora. Pero esto llevará al límite a sus submarinos 641, también conocidos por la OTAN como los submarinos Foxtrot. El proyecto soviético 641 era un submarino eléctrico y diésel diseñado a partir del modelo alemán 21 de la Segunda Guerra Mundial. Estos submarinos utilizan motores diésel cuando viajan por la superficie y motores alimentados con baterías cuando se sumergen. Las baterías solamente duran breves periodos de tiempo antes de recargarlas o de aproximarse a la superficie. Los Foxtrots incorporan lo mejor de la tecnología inicial de los U-Boats, el snorkel. Cuando sus baterías, las cuales funcionaban cuando se sumergían, comenzaban a agotarse, se colocaba una tubería de respiración llamada snorkel para aportar aire fresco a los motores. Pero al viajar bajo el agua, aunque hubiese un snorkel, se reduciría la velocidad. La velocidad se limitaba a 18 kilómetros por hora. Se tardaba mucho tiempo en completar el viaje. Los capitanes soviéticos creen que los noruegos y británicos han detectado a los submarinos. Si descubren la posición exacta de los submarinos, la OTAN podría enterarse de su plan y de que se dirigen a Cuba. El B-59 se ve obligado a desplazarse cerca de la superficie y a usar el snorkel. No se puede esconder en ninguna parte. Pero puede tener una opción para sacar una ligera ventaja: su grupo de intercepción por radio. Este grupo tiene un gran conocimiento de inglés y puede rastrear todas las frecuencias abiertas en busca de información importante. Savitsky se mostró escéptico la primera vez que asignaron el grupo al submarino, solo unos días antes de su salida. Al principio los recibieron con cierta desconfianza, sobre todo porque no se los consideraba parte de la tripulación, sino como miembros de la KGB. Se los veía como sospechosos. La tripulación no entendía por qué estaban ahí y para qué los necesitaban, ya que no eran una unidad habitual en un submarino. En esta época se llevan a cabo muchas comunicaciones con frecuencias por ondas breves y abiertas. El grupo de intercepción por radio del B-59 trabaja a destajo para ubicar todos los buques de la OTAN de la zona. Y lo que es más importante, escuchan para saber si se ha detectado la presencia de submarinos soviéticos. El B-59 se acerca a la línea Nordkapp. Cuando llega allí no hay ningún indicio de fuerzas de la OTAN. El B-59 los ha vencido. Las campañas soviéticas creen que se debe a que las fuerzas de la OTAN esperan que los submarinos Foxtrot viajen a su velocidad lenta habitual porque desconocen el plazo tan ajustado de Moscú. Los 4 submarinos soviéticos cruzan la línea Nordkapp y se adentran en el mar de Noruega. Pero la línea Nordkapp solo es el primer obstáculo al que se enfrentan. Aunque hayan logrado cruzar esta barrera, todavía tienen que traspasar otra línea de guerra antisubmarinos de la OTAN antes de llegar a Cuba. Y Savitsky tiene muchas más cosas que la OTAN por las que preocuparse. Le están observando desde su propio submarino. En el B-59 también viaja otro capitán de segundo rango, Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov es el jefe del personal de la brigada y, con su rango, tiene el mismo nivel que el comandante del submarino, Savinsky.
Las normas no oficiales en los submarinos eran que el comandante del submarino estaba al mando de la toma de decisiones, al margen de lo que dijera cualquier otra persona que fuera a bordo. Pero la realidad era que con la presencia de Arkhipov se complicaba aún más todo lo relacionado con el submarino, porque Savitsky tenía que consultar con Arkhipov la toma de todas las decisiones importantes. En la tripulación también hay un oficial político llamado Ivan Maslenikov. Su trabajo consiste en informar sobre cualquier cosa antisoviética que haga Savitsky contra el Partido Comunista de la URSS. Pocos capitanes soviéticos habían cruzado antes los 8.000 kilómetros de expansión del Atlántico. Entre las preocupaciones políticas y militares, esta misión en Cuba supondría el mayor reto profesional de Savitsky. Octubre de 1962. A medida que se calienta la Guerra Fría, el B-59 y los otros 3 submarinos rusos se desplazan como parte de la Operación Anadyr, la movilización soviética secreta hacia la isla de Cuba. Mover 4 submarinos soviéticos en el Atlántico podría levantar las sospechas de Estados Unidos. Deben pasar desapercibidos. Acaban de cruzar la primera de las 2 líneas antisubmarinos de la OTAN. Al igual que a los demás capitanes, presionan a Valentín Savitsky para completar el viaje en un tiempo récord. Ahora Savitsky se acerca a la segunda línea de guerra antisubmarinos de la OTAN, la línea Groenlandia-Islandia-Reino Unido. Sus órdenes son claras. Sabían que tenían órdenes estrictas para que no los descubrieran y que no podían subir a la superficie. Si detectaban algún submarino aquí, la OTAN podría lanzar un avión de patrulla en las bases de Islandia y de Escocia para rastrearlos. Esto aumenta las posibilidades de descubrir a los otros submarinos, exponiendo la escala de la operación y poniendo en peligro los planes para una base nuclear en Cuba. Savitsky cruza el paso entre Islandia y las Islas Feroe por el este. A pesar de que hay barcos pesqueros en la zona, sube a la superficie para ganar tiempo. Savitsky da la orden y el B-59 avanza a 28 kilómetros por hora. El submarino avanza a gran velocidad esquivando los barcos pesqueros con la mayor discreción posible. Mientras tanto, el grupo de intercepción por radio detecta actividad aérea encima de ellos. Podían detectar tanto comunicaciones de frecuencias abiertas como comunicaciones de frecuencias codificadas. Y esto era posible gracias a su equipo de trabajo. Incluso podían escuchar las conversaciones entre los pescadores para asegurarse de que nadie los había visto. Pasan por la segunda línea de la OTAN sin que los detecten. Cuando llegan al Atlántico, los submarinos soviéticos se encuentran en medio de un vacío de comunicaciones por radio de Moscú. Las interferencias bloquean las emisoras de radio de la flota. Durante 2 días, la tripulación busca las frecuencias más claras. Finalmente, logra enviar y recibir mensajes gracias a ventanas ocasionales. Pero a medida que se aleja de su patria, la recepción empeora. Esto podría suponer un problema. Los estadounidenses acaban de descubrir el primer edificio soviético en Cuba, y eso es impactante. El reconocimiento de alto secreto que llevan a cabo los aviones espía U-2 han revelado unas pruebas fotográficas concluyentes. Muestran claramente la construcción de plataformas de lanzamiento para misiles nucleares de medio alcance. La CIA tiene el monopolio de las fotos de los U-2. Creo que ese ha sido el mejor material que haya tenido nunca. Están impresionados y la información de su servicio de inteligencia está incompleta. Estados Unidos no sabía que los soviéticos habían llevado 134 misiles nucleares y bombas a Cuba.
Gran parte de estos se habían destinado a los misiles balísticos que podrían usarse contra Estados Unidos. La tensión aumenta en Washington mientras todos buscan más información. El B-59 solo es uno de los 4 submarinos soviéticos que llevan hombres y materiales a Cuba. Después de que cada submarino soviético cruce la esperada línea Groenlandia-Islandia-Reino Unido y se acerque a América del Norte, aumenta el riesgo de que los descubran. Se pueden esconder con ayuda de la madre naturaleza, pero eso tiene un precio. Una tormenta importante en el Atlántico Norte les ayudó un poco porque las unidades de guerra antisubmarinos no estuvieron todo lo activas que deberían. Sencillamente no pudieron volar con una tormenta así y como resultado pudieron viajar con mayor rapidez. Al estar seguros de que no los descubrirán, los submarinos avanzan por la superficie y van más rápido que si usaran el snorkel. Había olas de hasta 40 metros que podían hundirlos. En ocasiones, el ángulo de los submarinos era de 40 o de 50 grados de inclinación, y eso era muy peligroso. Ellos decían, los submarinos pueden averiarse, pero ¿qué le vamos a hacer? Finalmente no pasó nada. La Unión Soviética tenía submarinos nucleares que podían haber esquivado la tormenta desplazándose sumergidos y potenciados por un reactor nuclear. Pero eso conllevaba algún riesgo. En un momento dado, el régimen soviético planeó enviar submarinos propulsados por un reactor nuclear a las aguas cubanas y establecer algunos en Cuba. En 1962 tuvieron algunos problemas más importantes con la primera generación de submarinos nucleares. El capitán de segundo rango, Vasily Arkhipov, jefe del personal de la brigada a bordo del B-59, había experimentado los problemas de primera mano. Estuvo en el submarino K-19 cuando se produjo una fuga en la refrigeración de un reactor nuclear. La temperatura del núcleo radioactivo subió rápidamente. La tripulación tuvo que arreglar el sistema de refrigeración, si no el núcleo se fundiría con el reactor y el submarino se hundiría. Sin el equipamiento de radiación adecuado, usaron todo lo que tenían a mano: máscaras de gas e impermeables. Cuando llegó el primer equipo, empezaron a vomitar. Se habían expuesto a altos niveles de radiación. El segundo grupo ya sabía cuál sería su destino más probable. A pesar de ello, continuó con las reparaciones. La tripulación ideó un sistema de refrigeración con el agua potable que había a bordo para salvar al submarino. Pero los 8 hombres fallecieron y contaminaron a todos los demás. Eso es algo que Vasily Arkhipov nunca olvidará. En octubre de 1962, un reconocimiento adicional que sobrevuela Cuba encuentra más plataformas de lanzamiento. En Washington, los jefes del Estado Mayor Conjunto presionan para llevar a cabo un ataque aéreo contra Cuba. El presidente Kennedy no está de acuerdo porque podría aumentar el nivel del conflicto y amenazaría con un conflicto internacional. Kennedy apoya sus argumentos en sus experiencias como oficial de la Segunda Guerra Mundial. No cree que pudiera ganar una guerra nuclear en el caso de que se produjera, y considera que debe solucionar el problema político. Pero además le preocupa que la inactividad estadounidense anime a Khrushchev. El presidente Kennedy tendrá que elegir sus próximos pasos con mucho cuidado. Octubre de 1962. Las tripulaciones de 4 submarinos soviéticos están agotadas. Mientras viajan para establecer una base submarina en Cuba, se cruzan con un huracán.
Han viajado por la superficie para ganar tiempo, pero eso tiene sus consecuencias. El capitán de segundo rango Valentín Savitsky sabe que su misión se va a complicar aún más. A medida que avanzan, el B-59 entra en el radio de las instalaciones con base en las costas y de las patrullas aéreas de Estados Unidos. En Washington, el equipo de Kennedy valora sus opciones. Hay un torbellino de emociones en el comité ejecutivo que se reúne con Kennedy en su gabinete. El principal consejero es su hermano, Robert F. Kennedy, el fiscal general. Además está el secretario de Defensa McNamara, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Todos participan y debaten sobre cómo responder ante la crisis. El hermano del presidente, Robert Kennedy, es claro en su posición. Solo quedan dos opciones arriesgadas. Kennedy puede iniciar un ataque aéreo o un bloqueo. Si lleva a cabo un ataque aéreo, sin duda alguna Rusia respondería. Pero un bloqueo también es un acto bélico. Ambas opciones podrían desencadenar un conflicto mayor. Para el Kremlin, los misiles de Cuba son un acto de autodefensa. Khrushchev no cree que esté iniciando una guerra nuclear. Considera que Kennedy es una persona racional y que él está respondiendo de manera racional ante los misiles Júpiter de Turquía. El 22 de octubre, el presidente John Fitzgerald Kennedy da su famoso discurso de la nación y comienza revelando las plataformas de misiles. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States. En el discurso evidencia las normas que han sobrepasado los rusos y da suficientes detalles para hacer un llamamiento a los estadounidenses. I have directed that the following initial steps be taken immediately. Kennedy propone una línea de cuarentena en lugar de un bloqueo total que se hará efectiva el 24 de octubre. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Al llamarlo cuarentena en lugar de bloqueo, hace que el papel militar tenga menos importancia y busca una solución diplomática. Además, intenta darles a los rusos la oportunidad de dar un paso atrás. Pero si todo eso no fuera suficiente, Kennedy ordena la mayor movilización de emergencia de tropas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial para prepararse ante una posible invasión de Cuba. El cónsul británico en Miami lo describe como estar en el sudeste de Inglaterra justo antes del día D. Unos 200 barcos estadounidenses se dirigen a sus posiciones en la línea de cuarentena, un arco que abarca 800 kilómetros desde Cuba. Mientras tanto, los 4 submarinos Foxtrot soviéticos se adentran en las aguas cerca de la costa sudeste de Estados Unidos. Las unidades de guerra antisubmarinos de Estados Unidos no se han desplazado para interceptarlos. Pronto se evidencia que estos submarinos no son los adecuados para esta misión. Los Foxtrot, que se construyeron a finales de los 50, son submarinos excelentes. Pero el problema reside en que estos submarinos se han diseñado para las aguas del Ártico. Y aunque el snorkel les da aire fresco, tienen motores diésel que generan calor. Además, está el aislamiento de estos submarinos diseñados para trabajar en aguas del Ártico. Y todo eso crea unas condiciones de vida lamentables. No tenían suficiente agua potable porque se suponía que iban a llegar hasta Mariel y a atracar allí.
Pero la temperatura no paraba de aumentar e incluso llegó a alcanzar los 60 grados en los compartimentos para el diésel, por lo que la gente se desmayaba. Prácticamente caminaban desnudos por el submarino. En este último punto, las fuerzas de Estados Unidos los descubren y responden a los submarinos soviéticos que están muy cerca de su costa. El día después del discurso de Kennedy, un sistema de vigilancia sonoro y secreto llamado SOSUS detecta muchos objetivos. Los submarinos emiten sonidos que se pueden detectar a grandes distancias. Descubren que pueden colocar estos dispositivos de escucha en el océano para oír a los submarinos a cientos de kilómetros de distancia. Es increíble. En teoría, se pueden detectar los submarinos enemigos a 1000 kilómetros desde la costa estadounidense. Si los descubren, pueden enviar un avión para averiguar dónde están exactamente para después seguirlos. El 23 de octubre, el SOSUS detecta los objetivos. Se envía un avión para confirmarlo. El avión establece contacto visual con los snorkels y los periscopios de los submarinos soviéticos. En octubre de 1962, Estados Unidos descubre que los submarinos soviéticos son una amenaza real. Los 4 submarinos del tipo Foxtrot se dirigen a la costa del Caribe. Cada uno tiene 20 o 21 torpedos convencionales, armas con grandes explosivos diseñadas para hundir barcos o submarinos. Pero hay un dato importante que los estadounidenses desconocen. Justo antes de salir del puerto se añadió un arma especial al arsenal de los submarinos soviéticos. Además, cada uno de los 4 submarinos tenía un torpedo nuclear. Y 10 kilotones de explosivos. Estamos hablando de algo mucho mayor que la mitad de la potencia explosiva que se utilizó contra Hiroshima o Nagasaki. Las órdenes sobre cómo y cuándo usar estas armas no son claras. Posteriormente, los capitanes dijeron que sus instrucciones fueron solo verbales. Dijeron que las instrucciones verbales fueron: usadlo en alguna de estas 3 situaciones. Primera, usadla si os atacan y estáis en la superficie. Segunda, si os atacan y estáis bajo el agua. Y tercera, si recibís órdenes directas desde Moscú. Parece ser que el almirante Forken dijo algo al respecto como: si os atacan por el lado derecho, no dejéis que hagan lo mismo por el izquierdo. En ese caso, usad las armas. Si no, seréis la vergüenza de la flota. El uso de un torpedo nuclear durante una batalla naval sería un hecho sin precedentes. Si alguien dispara un torpedo normal contra un portaaviones, el daño sería importante. Para hundir un portaaviones muy grande, probablemente se necesiten 2 o 3 torpedos. Pero un torpedo nuclear, aunque explote cerca del portaaviones, podría destrozar el portaaviones y cualquier otro barco que se encuentre a varios kilómetros de este. Y si no lo hunde, lo dañaría tanto que quedaría hecho añicos. Se confirmó la escala de este hecho potencial en unas pruebas que había hecho Estados Unidos en el atolón Bikini en 1946. Después de que Kennedy anuncie su plan de una línea de cuarentena, Moscú ordena a los submarinos soviéticos que se retiren de la zona de cuarentena y que vayan a una zona llamada el Mar de los Sargazos mientras esperan nuevas órdenes. El capitán recibe información adicional del Kremlin. De nuevo, el grupo de intercepción por radio demuestra su valía. Recopila información de una emisora abierta y escucha la radio y la televisión estadounidenses. La tripulación del submarino soviético no se había enterado de la construcción soviética en Cuba. Se enteran de lo que el resto del mundo ya conoce. Gracias a esta unidad, los comandantes se enteraron de que la Unión Soviética había instalado armas nucleares en Cuba. Desconocían este hecho por completo.
La tripulación también se entera de la amenaza de Kennedy para frenar y buscar cualquier barco que se acerque a la línea de cuarentena, pero desconoce cómo planea responder la Unión Soviética. El 24 de octubre, la Casa Blanca descubre 2 barcos soviéticos que se acercan a la línea de cuarentena. Mientras espera, las fuentes del servicio de inteligencia descubren la presencia de submarinos soviéticos en la zona. En la década de los 60, la amenaza de los submarinos enemigos era igual que durante la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos atacan tus barcos. Cuando la Casa Blanca descubre que hay un submarino o incluso 2 cerca de la línea de cuarentena, crece el miedo. El presidente Kennedy se imagina la peor situación posible. Todos temen que cualquier acción militar desencadene en un conflicto nuclear. Para evitarlo, el secretario de Defensa McNamara propone un protocolo para sacar los submarinos a la superficie. Kennedy se muestra reacio. McNamara cree que la amenaza de los barcos estadounidenses se puede minimizar si los submarinos soviéticos salen a la superficie y son escoltados. Pretende hablar con Moscú para que informe a los capitanes del submarino sobre el plan. Es una situación crítica y los estadounidenses desconocen las armas que llevan los submarinos soviéticos. McNamara no sabe que, quizá la mayor amenaza ante un ataque nuclear podría comenzar con los submarinos a los que intenta obligar a salir a la superficie. En octubre de 1962, el presidente Kennedy impone una línea de cuarentena alrededor de Cuba para impedir que se sigan construyendo armas nucleares en la isla. Casi 200 barcos de la Marina de Estados Unidos se han movilizado y preparado para detener cualquier barco que se acerque a Cuba. La Marina sigue la pista a 2 buques en concreto, el Yuri Gagarin y el Kimovsk. A todos les preocupa que los barcos soviéticos se nieguen a detenerse y pretendan cruzar la línea de cuarentena. La guerra sería inevitable. El 24 de octubre, tras varios días de tensión, la Casa Blanca se entera de que el Yuri Gagarin y el Kimovsk se han dado la vuelta hacia la Unión Soviética. La sensación de alivio es inmediata, pero sigue habiendo un problema. Aunque Khrushchev haya ordenado a los barcos soviéticos que se den la vuelta, los submarinos siguen en la zona y son una amenaza. Los 4 submarinos soviéticos se han retirado a una zona llamada el Mar de los Sargazos mientras esperan órdenes de Moscú. La mayoría de la gente no sabía que aunque los barcos soviéticos se hayan dado la vuelta, la guerra nuclear estaba cada vez más cerca. En el Mar de los Sargazos, lejos de la costa, un grupo de cazadores letales liderado por el portaaviones USS Randolph sigue la pista al submarino B-59. Cuenta con la ayuda de 5 destructores y de un avión para localizar al submarino y utiliza un sistema de vigilancia sonoro, el SOSUS. Es el clásico juego del gato y el ratón. El capitán soviético Savitsky lleva 2 días esforzándose para que no le localicen. Pero Savitsky está preocupado. La tripulación sigue sufriendo el calor extremo y sus baterías están a punto de agotarse. Si se acerca demasiado a la superficie para utilizar el snorkel, lo encontrarían al instante. Aún así, Savitsky decide que no tiene otra opción. Debe subir a la superficie, pero el B-59 tiene otra amenaza, un sistema de detección llamado sonoboya. Sonoboya es una palabra que combina los términos sonar y boya. Una boya flota, un sonar se sumerge en el agua.
Una sonoboya es algo que se puede lanzar al agua desde un avión. Si se pretende escuchar el sonido que producen los submarinos, nunca está de más que los aviones tengan un oído adicional situado en el agua. Cuando las sonoboyas detectan submarinos, transmiten la información para ayudar a los aviones a localizar el objetivo. El avión de rastreo más cercano se aproxima. Saben que han localizado un submarino Foxtrot. El avión del portaaviones USS Randolph solicita asistencia a una unidad de destructores situado en la superficie. Todos se reúnen en torno al B-59. Según las órdenes que ha recibido Savitsky, no puede permitir que los buques estadounidenses intercepten su submarino. Aprovecha su velocidad en la superficie y se dirige al norte para esconderse en medio de una borrasca. Pero antes de llegar, un avión lo encuentra. Savitsky ordena sumergirse. Los destructores siguen acercándose utilizando el sonar para localizar al submarino con sonidos metálicos. Los barcos, según el plan de McNamara, comienzan a lanzar cargas de profundidad para indicar al submarino que suba a la superficie. Las cargas de profundidad pretenden dar un aviso al submarino, no dañarlo. McNamara ha avisado a los soviéticos de su plan para subir a la superficie mediante la vía diplomática, pero el mensaje no ha llegado a los capitanes del submarino. Más abajo, Savitsky sabe que encima tiene muchos aviones estadounidenses. Además, al B-59 no le queda mucho tiempo para recargar sus baterías antes de que se agoten. Savitsky piensa mientras aprieta el calor para decidir qué hacer. Pero en ese momento comienzan las explosiones. Las escucharon y sintieron que realmente los estaban atacando con cargas de profundidad. Según describieron, hubo uno o dos que explotaron justo a su lado. Es como si estuvieran sentados sobre una barra metálica y alguien golpease con un martillo de manera ininterrumpida. La combinación de sonidos metálicos y explosiones hacen que el capitán del submarino se tema lo peor. Lo irónico de esta situación es que usaron los mismos sistemas que para atacar un submarino. Savitsky está convencido de que ha estallado la guerra y de que el conflicto nuclear podría ser inminente. Debe estar preparado para contraatacar con sus torpedos. Ordena al oficial al mando del torpedo nuclear que prepare el arma especial. El calor era tremendo. Habían perdido la comunicación con Moscú porque no podían subir a la superficie para establecerla. No tenían información de la radio interceptada y por si fuera poco los estaban atacando. Las baterías se agotan, así que Savitsky solamente puede salir a la superficie porque si no perdería el submarino. Como cree que lo están atacando, se prepara ante la posibilidad de disparar su torpedo nuclear. Si lo hace, desencadenaría la primera guerra nuclear del mundo. ...27 de octubre de 1962... Los destructores estadounidenses y el portaaviones USS Randolph logran que el submarino soviético B-59 salga a la superficie. La situación era mucho más aterradora, más aún si cabe, porque Estados Unidos no sabía que todos y cada uno de los submarinos Foxtrot llevaban un torpedo nuclear a bordo. Además, sabemos que el oficial al mando del submarino se estaba desesperando con las fuerzas antisubmarinas, las pésimas condiciones que había dentro del submarino y la ausencia de comunicaciones con Moscú, por lo que se estaba planteando la posibilidad de utilizar un torpedo nuclear contra los barcos estadounidenses. En muchos aspectos, fue el momento más temido en los 45 años que duró la Guerra Fría.
Tanto el capitán del submarino Valentín Savitsky como el oficial político a bordo y jefe de la brigada Vasily Arkhipov tienen que estar de acuerdo para disparar el arma. El oficial político está de acuerdo, pero Arkhipov tiene sus dudas. Savitsky era el que más se dejaba llevar por la situación de los dos. Le invadía un torbellino de emociones, la ira, la humillación y el hecho de ser el centro de toda esta persecución. A pesar del clamor, Arkhipov parece reconocer que no los están atacando. No han dañado su submarino. Su presencia resulta vital, ya que tranquiliza a Savitsky. Creo que el hecho de que en ese momento estuviera junto a Savitsky fue muy importante, porque si no, él probablemente hubiera llegado a la misma conclusión que había pensado inicialmente. ¿Quién sabe? El submarino está rodeado de barcos. Las luces de búsqueda lo iluminan en la oscuridad. En la superficie, Savitsky ve que un barco estadounidense le hace señales. Responde al oficial con otra luz, identifica su submarino soviético y les pide a las fuerzas estadounidenses que cesen sus acciones provocativas. Cuando se da cuenta de que no hay una amenaza inminente, Savitsky aprovecha la oportunidad para recargar las baterías. Cuando están totalmente cargadas, Savitsky se sumerge y se aleja de los destructores. Pero los otros 3 submarinos siguen a la fuga. Mientras el portaaviones USS Essex persigue al B-130, se rompen 3 de sus motores. Logran llegar hasta las Azores mientras reparan uno de los motores antes de que sea demasiado tarde. Nos acercamos. Orden de giro 215. Un destructor estadounidense localiza y escolta al B-36 para que salga de la zona. El B-36 logra escapar con una inmersión profunda. Han detectado al submarino soviético B-4, pero nunca lo localizan ni lo obligan a salir a la superficie. Finalmente, la crisis de los misiles en Cuba se resuelve mediante un acuerdo. Khrushchev acepta sacar los misiles de Cuba, pero no se revelan las concesiones de Kennedy. Parece que ganamos porque no se hizo público que en realidad fue un pacto. La verdad fue que nosotros retiramos los misiles de Italia y de Turquía. Por lo que Khrushchev también se deshizo de la amenaza inmediata que tanto le preocupaba. En aquel momento, Estados Unidos no sabía lo cerca que estaba de un conflicto nuclear. Pasaron décadas hasta que los estadounidenses se enteraron de las armas nucleares que llevaban los submarinos soviéticos. Fue muy peligroso. Incluso podría decirse que fue más que peligroso. Y no porque Kennedy, Khrushchev o Castro fueran unos lunáticos, sino porque todo eso podía desencadenar algo incontrolable. Cuando hay tensión, el equipamiento funciona mal y la gente carece de información. Las personas pueden actuar de manera racional, aunque, consecuentemente, esto pueda desencadenar en algo totalmente trágico e irracional. Todos los submarinos soviéticos regresan a la URSS en diciembre. Se considera que la misión es un fracaso y no se los ve como héroes por haber evitado una guerra nuclear. Algunos creen que deberían haber usado sus torpedos nucleares. Según lo que me contaron todos los capitanes con los que he hablado, la cuestión es que infringieron sus órdenes. Cuando volvieron, la gente les dijo cosas como: menuda vergüenza, habéis infringido las órdenes, sois la vergüenza de la flota. No les recibieron precisamente con los brazos abiertos. Los submarinos soviéticos confirman los riesgos reales que supone la mera presencia de armas nucleares. La amenaza por malentendidos o fallos humanos. La historia del B-59 evidencia que los errores humanos podrían llevarnos al borde de la guerra.